Vamos a mirar un versículo que ha sorprendido a más de uno. Vamos a mirar qué dice en el Nuevo Testamento. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, el versículo 11. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 11. Ese es un versículo que casi nadie conoce. Quienes están hoy por primera vez se van a sorprender cuando lean este versículo, porque este versículo no se suele leer en las iglesias. ¿Por qué? Por lo que estamos diciendo ahorita de los profetas, de los falsos profetas. ¿Qué se nombra normalmente en las que se hacen llamar iglesias? Se nombra lo que la gente desea oír. Pero miren lo que dice este versículo 11. Se van a sorprender, presten atención. Dice el capítulo 2, versículo 11. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Entonces, alguien me preguntó, pero no entiendo esos milagros que suceden en las que se hacen llamar iglesias. Parecen iglesias, ¿no? Delante de los ojos de los hombres parecen iglesias, porque tienen muy buenas intenciones. Los pastores o apóstoles, normalmente los pastores de esas iglesias les suelen decir incluso apóstoles. O les dicen también doctores en divinidades, así les dicen. Entonces tienen muchos títulos así rimbombantes, lisonjeros, pero ¿qué característica demuestra que no son siervos de Dios? No tienen nada que ver con Dios, como los profetas de Acab. ¿Qué característica tienen? Todos como son. Todos anuncian lo que el pueblo desea oír. En este caso, las que no son iglesias, ¿a quién tienen que consentir? Tienen que consentir a sus miembros. Tienen que acicalarlos, tienen que tratarlos muy bien, tienen que decirle lo que las personas desean oír. ¿Les van a hablar la verdad? No, no les van a hablar la verdad, les van a hablar lo que las personas desean oír. Eso hacían los profetas de Acab, ¿no? Y eso sucede hoy en día. Todo es como un show, todo es como un montaje. El show es religioso, un show religioso. Entonces a la gente que hay que darle música para que se emocione, para que se muevan las emociones, para que se alegre la persona, hay que darle música. Después de darle música, ¿qué hay que darle? Hay que darle lo que ellos desean oír. Las palabras que se vayan a decir ya no es prácticamente una prédica, sino son palabras motivadoras. Palabras que, así como los brujos, no sé si se han dado cuenta, pero por lo menos en el país que estoy y en los países vecinos que circundan, se caracteriza por haber brujos. Brujos, ¿sí saben los brujos? Y los brujos obran en nombre de Dios. Los brujos, cuando hacen sus brujerías, sus actos de brujería, recuerdo cuando era niño, mi mamá me llevó de un brujo de esos, y el brujo me hizo tener una moneda en la mano. Entonces yo tenía, así me dijo, apriete la moneda. Yo apreté. Y el brujo hizo un rezo. Todo se veía como muy espiritual, porque el brujo rezó y decía, en el nombre de Dios, y te invocamos, Dios, y pedimos tu presencia y tu favor, así. Revela si a este joven algo le ha pasado, algo le han estado haciendo. Entonces me dijo, abre la mano. Y cuando yo abrí la mano, estaba esa moneda y alrededor de la moneda había sal. Y yo nunca abrí mi mano para que me echaran algo, ni ese brujo tocó. Entonces cuando vimos eso, mi mamá se sorprendió así. Pero el brujo era un brujo, pero estaba nombrando a Dios. Tenía fotos de santos, tenía estatuas así de... Bueno, no le digo de qué eran las estatuas, pero tenía estatuas. Ustedes ya se imaginarán, todo religioso. O sea, quien veía a ese brujo diría, ese brujo yo creo que va a misa. Ay, no quería decir esa palabra. Ese brujo yo creo que va a la iglesia que va la mayoría de las personas en esa época. Sí. En esa época la mayoría de las personas iban a algo que la gente conoce como iglesia por la forma tan grande, tan rimbombante que tiene. Y ese tipo de estatuas estaban en esas iglesias. Y ese brujo tenía ese tipo de estatuas, las mismas estatuas. Estatuas así, ya se imaginan. Entonces él tenía así. Bueno, les voy a nombrar una de esas estatuas. No sé si ustedes han oído hablar, el Divino Niño. No sé si han oído hablar así. Creo que solamente es de este país, no estoy seguro si sea de más países. Bueno, me confirman, ¿no? Pero en el país que estoy hay una estatua que llaman el Divino Niño. No sé si lo conocen, el Divino Niño. Sí, sí lo conocen. Bueno, alguien me dijo, no sé, no me consta, no he hecho esa investigación, pero alguien me dijo que ese señor es de acá. Bueno, o sea, el que sirvió de modelo para hacer del Divino Niño, que ese señor es de este país. Y que ya obviamente ya está muy, muy avanzado en edad, ya es una persona muy mayor, como 70 y algo de años.
pero que fue el que sirvió de modelo. Porque en un departamento que hay acá, que se llama Boyacá, que llegó un curita. Entonces llegó el curita y allá no habían imágenes. Entonces la gente pues necesitaba tener una imagen, porque el ser humano seguía por vista, en modo natural. La mayoría del ser humano seguía normalmente por vista. Entonces el curita detectó, aquí no tienen imágenes. Sí habían hecho una edificación, le habían puesto una cruz en el techo y todo eso. Pero entonces adentro no tenía imágenes. Entonces él le encargó a un señor que era escultor que hiciera una imagen. Pero entonces necesitaba a alguien que sirviera de modelo. Estaban pensando hacer una imagen de una señora. Así una señora, le pusieron un velo y la señora estaba mirando así hacia arriba y quisiera la boca así. Así un poquito como muestra de piedad, así con lo que la gente se imagina que es algo piadoso, como abriendo la boca así y con un velo. Sí. Pero entonces no había ninguna que sirviera como modelo. Sí. Pero resulta que una llevó un niño y el niño se veía muy hermoso. Todo el mundo hablaba de ese niño, que qué niño tan lindo, que qué niño tan lindo. Y a alguien se le ocurrió, hagamos la estatua de ese niño. Entonces le dijeron a ese escultor que hiciera la estatua del niño y la hizo tal cual. El niño ya es muy famoso, ahora veo que está en otros países, pero ese niño, esa estatua de ese niño, entonces, ¿qué le pusieron? Le iban a poner el niño Jesús. Pero después, como le pusieron así inicialmente, pero pasando como 10 años, se transformó en el niño Dios. Entonces ahora dicen niño Dios, así. Entonces quedó la estatua del divino niño. Ah, también le dicen divino niño. Se refieren a Jesús, pero en alguna época lo llamaron niño Dios, así. Bueno, eso ha tenido un transcurso histórico, pero todo ha sido de menos de 100 años. Eso es algo muy reciente, algo muy reciente. Esa estatua que es muy popular y que también le han hecho dibujos, estampitas. Ese niño, hay fotos de ese niño. Ese niño es de aquí, de un departamento que se llama Boyacá. Era, porque ya no es niño, ya no es un niño. El divino niño, se llama así, el divino niño. Ah, sí, en Chile también el niño Dios. Vea, el niño Dios, el divino niño, así. Entonces, sí, efectivamente, eso de tener dioses es normal del ser humano, porque el ser humano busca algo que pueda ver. Los brujos, ese brujo donde me llegó mi mamá, ese brujo tenía muchas estatuas. Tenía varias estatuas del divino niño, del que llaman divino niño, del que llaman divino niño. Y tenía muchas estatuas de esas estatuas. Tenía esas estatuas grandes, pequeñas, las tenía de plástico, de porcelana, casi todas eran de porcelana. Y había también de plástico, pequeñitas, pequeñitas, bien pequeñitas. Tenía de todo, así un reguero, y tenía otras estatuas, así de mujeres así haciendo la boca así. Así como lo que el ser humano se imagina, ah, eso es santidad, hacer así. Entonces tenía estatuas así, mujeres así, y pues ya saben, vestidas de azul. O sea, no sé por qué, pero creo que el color azul, creo que de la bandera de Argentina, creo que sí. Así con una vestida así azul, como de la selección de Argentina, así muy parecido. Y mi mamá me llevaba, pero curiosamente esos brujos nombraban a Dios, nombraban a varias personas varios nombres que aparecen en la Biblia. Y decían San yo no sé qué, San Sisemás, y así. Entonces cuando uno ve, ¿qué diferencia habría entre de ese señor? Todo el mundo lo llamaba el brujo, y sabían que era el brujo, sí, el brujo del barrio donde mi mamá me llevó. Pero ¿qué diferencia había entre ese brujo y el lugar donde me llevaba después los domingos para que me hicieran comer un pedazo de hostia? Sí, bueno, ya saben ustedes todo el proceso, y que daos el abrazo fraternal de la paz y ese día. O sea, era una religión muy bonita. ¿Para qué? De niño a mí me parecía muy bonito. Llegó el momento en que Dios me sacó. Sí, Dios me sacó. Ya les he contado la historia de cómo Dios permitió que yo no pudiera seguir en la religiosidad en ese sentido, porque era muy evidente. Pero después pasé a otra religión donde supuestamente se llamaba iglesia cristiana. Ya era iglesia cristiana, sí. Entonces eso ya fue como ya terminando el colegio. Cuando terminé el colegio, entonces pasé a esa otra religión porque me invitaron y fui y me gustó. Era muy bonito, la música, todo era muy bonito. Y allá le hacían hacer una oración. La oración era
Si tú te quieres reconciliar con Dios, pasa al frente. Entonces, aquí, ¿para qué lo hacían pasar a uno al frente? Vas a repetir. Así, Señor, reconozco que soy pecador, anota mi nombre en el libro de la vida. Ahorita, en ese momento, ya sé que eso es una incongruencia, ¿sí? De que una persona diga, reconozco que soy pecador, y decir, anota mi nombre en el libro de la vida. ¿Cómo? Espera. Que anote el nombre en el libro de la vida aún siendo pecador. ¿Sí se dan cuenta? No tiene ni sentido. Entonces, anota mi nombre en el libro de la vida. Pero acá acaba de decir que es pecador y que así siendo pecador, que anote su nombre en el libro de la vida. Hoy no sé, quienes han visto el video cortito que hicimos en TikTok, y aquí tenemos, todavía no se ha borrado el tablero, aquí está el tablero. Este fue el tablero esta fue la tabla que mostramos. Esta tabla habla de las dos clases de pecadores que hay. Sí, hay dos clases de pecadores. Realmente hay dos clases de pecadores. Entonces están los pecadores que son, a su punto de vista, esta columna. Son pecadores que uno es más pecador que otro. Entonces ya creo que algunos conocen. La mayoría de las religiones que se conocen como religiones cristianas tienen esa característica, que se consideran a unos más pecadores que otros. Pero no sé si sepan que en la Biblia aparece un grupo que era así, donde las personas pensaban que habían personas que eran más pecadores que otras. Eso no es solamente de esta época. En esta época, en la mayoría de las iglesias, y entre comillas iglesias, que se conocen como iglesias cristianas, también tienen ese mismo pensamiento de la época de los fariseos. Los fariseos pensaban así también, que unas personas eran más pecadoras que otras. Entonces, hay dos clases de pecadores. Los pecadores que consideran que unos son más pecadores que otros. Ahorita hablamos de este otro grupo. Ese grupo es diferente. Este grupo no tiene nada que ver con eso. Son enemigos. Los de este grupo odian a los de este grupo. No, curiosamente, este grupo no odia, no los odia a ellos. Ese grupo quiere como convencerlos a ellos o mostrarles la Biblia para que ellos puedan creer en la palabra de lo que ellos están creyendo. Pero ellos los odian. O sea, hay odio en un sentido, de acá hacia acá. Los que son pecadores y que se consideran que hay escalas de pecadores, que hay unos que son más pecadores que otros, esas personas persiguen a los que son de este grupo. ¿Por qué? Porque ya ahorita hablamos de este grupo, tengan paciencia. Entonces, los de este grupo representan a la gran mayoría. ¿Qué característica tienen ellos? Y en la época de nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo se veía esta religión? Se conocía como el fariseísmo. ¿Y qué característica tenía el fariseísmo? Como ellos veían, por ejemplo, aquí colocamos en el número 1 los super pecadores, ¿sí? Los super criminales. La gente de este grupo, cuando piensa en quién ocupa el primer puesto, ¿quién ocupa el primer puesto entre los criminales? Entonces, cuando piensan de esa manera, ellos piensan a los que están en la cárcel. Las personas que fueron acusadas de asesinato, de violación, de crímenes de ese tipo, muy fuertes, muy agresivos, que casi ni se pueden nombrar. Entonces, ellos consideran, esos son los número 1. En la lista de pecadores, el número 1 son ellos, ¿sí? Así piensan ¿quiénes? Los de este grupo. Los que piensan que unas personas son más pecadores que otras. Así. Entonces, ellos, cuando hablamos con las personas, dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. Ellos ven como muy pecadores, así muy pecadores a las personas que están en las cárceles, ¿no? Pero ellos no se ven así. Ellos dicen, no, yo estoy lejos de ser el primero, ¿no? El primero, allá los que están en la cárcel, ellos sí son el número 1 en los pecadores, así piensan, como Barrabás, el número 1 en los pecadores. Pero ellos se ven, no, yo soy como el número 71, 72, 73. Porque mi pecado es que a mí me gusta mucho el traguito. Hay personas que se expresan así. Ese es mi único pecado, así se expresan muchas personas. ¿Cómo se ven en su corazón? ¿Se ven como el número 1 de los pecadores? No. Se ven como, ojalá, entre más lejos estén del número 1, mejor. Entonces, el número 1, los que están en la cárcel. Las personas que han hecho actos delictivos muy grandes. Ellos sí son el número 1. Pero ese es este grupo, los que tienen escalas. Los que tienen escalas de pecado. Ahora, en la Biblia no sé si se acuerdan,
Un ejemplo de esto es la mujer sorprendida en adulterio. Los que llevaron a la mujer sorprendida en adulterio, ellos cómo se veían. Ellos se veían así como este grupo que acabamos de mostrar. Ellos se veían que ellos no eran así tan pecadores como la mujer sorprendida en adulterio. No, tampoco hasta allá no. Ellos no se veían así. ¿Por qué le llevaron a la mujer sorprendida en adulterio a Jesús? Porque ellos ¿qué veían? Que ellos ese día se habían levantado temprano, habían orado, habían leído la Biblia, se habían reunido para debatir sobre la palabra. Entonces, como ellos veían las cosas que ellos habían hecho y la sorprendieron en el acto del adulterio, ellos como la vieron, igual o peor que ellos. ¿La vieron? Peor. Y esta mujer así la llevaron delante de Jesús. ¿Qué había en el corazón de ellos para llevar a esta mujer delante de Jesús? En el corazón de ellos eran mejor que ella. Eso es lo que había en el corazón de ellos, que ellos eran mejor que ella. Pero Jesús no ve así. Jesús no ve de esa manera. Ya sabemos que en la Biblia dice Dios no mira lo que mira el hombre. El hombre que mira, así el hombre juzgando por su apariencia, mira totalmente diferente a lo que ve Dios. No es igual, no, es opuesto a lo que ve Dios. Por eso el hombre ve escalas. Ve unos más pecadores que otros. Como, pero es que yo dije fue una mentirita. Pero cuando está diciendo así, no, pues sí, es que sí, yo no puedo decir que no sea pecador, pero es que yo, porque dije una mentirita. No, eso, Dios, ¿será que Dios me va a mandar al infierno porque dije una mentirita? Entonces, ¿a dónde va a mandar a los asesinos? Y empiezan ya uno se da cuenta. Se compara para sentirse, yo no soy como tan pecador o tan pecadora como tales otros. Ese es el corazón del ser humano. Se compara de la gran mayoría. Y estoy hablando cristianos, no estoy hablando gente que no va a iglesia, no, estoy hablando gente que se identifica como yo soy cristiano. Se identifican, yo soy cristiano, pero pertenecen a ese grupo. Pertenecen al grupo de las personas que se ven unos más pecadores que otros. Igual que los fariseos estaban también en este grupo. Los fariseos no estaban en este, estaban en este. Pero Jesús le habló desde esta perspectiva. Porque Jesús, ¿qué vio? Jesús estaba viendo, ¿es o no es pecador? Solamente estaba viendo eso Jesús. ¿Es pecador o no es pecador? Es lo único que a Jesús le interesa. ¿Es o no es? Si es pecador. Y si no es, bíblicamente, es porque ha sido justificado. Solo existe eso. Bíblicamente solo existe el que ha sido justificado y el que es pecador. El que ha sido justificado ya no es pecador. Hay un versículo, no sé, no todas las iglesias lo muestran. Esto no lo muestran. Pero hay un versículo en la Biblia que dice, no puede pecar. Y si ustedes hacen la búsqueda en el buscador electrónico, ustedes van a encontrar este versículo. Un versículo que dice que el que es nacido de Dios no puede pecar. El que es nacido de Dios ha sido justificado. Entonces, ¿se puede llamar pecador? No. Los que están acá en el otro grupo, igual que en el grupo de los fariseos, ellos consideran, todo el mundo tiene algo, todo el mundo tiene algo de pecador. Todo el mundo, aunque sea con el pensamiento, aunque sea, no sé, con la vista, de cualquier manera, todo el mundo tiene algo. Así 100% pecador, no, tampoco. Bueno, puede que 100% pecador, un violador, ahí empiezan a hablar de las personas que están en la cárcel. Porque ellos tienen una escala, entonces se comparan, ellos se consideran menos pecadores. Le decimos a ellos, o sea que usted es 100% bueno. No, yo creo que nadie, perfecto sola, y empiezan a hablar así. Todo lo que hablan va en contra de la palabra de Dios, va acorde a la lógica, pero va en contra de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios que muestra el ser humano como es 100% malo. Eso muestra la Biblia. Las religiones no, las religiones están con este pensamiento. Las religiones están igual que los fariseos, el mismo pensamiento de los fariseos. Y estoy hablando de religiones que se hacen llamar cristianas, de iglesias que se hacen llamar cristianas, pero tienen este pensamiento. Jesús, ¿cómo veía? Jesús veía, ¿es o no es? ¿Es pecador? ¿Sí o no? ¿Es pecador o no? Jesús, ¿cómo le dijo a los que estaban ahí? Ellos cuando llevaron a la mujer sorprendida en adulterio, ellos veían diferencia, veían que ellos eran mejores que la mujer sorprendida en adulterio. Pero Jesús, ¿qué les dijo? Bueno, me la traen porque es pecadora, ¿no? Entonces, la paga del pecado es muerte. Entonces, bueno, me la traen porque es pecadora. Entonces, ¿qué dice la ley? La ley demanda una cosa. Por ser pecadora, solamente le espera la muerte.
No le espera otra cosa, la muerte. Y bíblicamente se refiere a la muerte eterna, la condenación eterna. Pero ellos solamente veían apedrearla, debemos matarla apedreada. Entonces Jesús les dice, ¿usted la quiere matar porque es pecadora? ¿Quién de ustedes no es pecador? Jesús cómo lo preguntó, el que esté libre de pecado, así le dijo Jesús, ¿no? El que esté libre de pecado, pero ¿cómo le podemos hacer esa pregunta a una persona en esta época? ¿Tú eres pecador? Entonces Jesús lo único que quería ver es o no es, ¿sí? ¿Es pecador o no es pecador? Hasta ese momento la gente no conocía otro camino, sino, pues yo creo que sí. Ya, Jesús no les está preguntando, ¿usted es solamente codicia o usted es tan pecador como un súper criminal? Como un así como Barrabás, asesino, así. No, Jesús no ve así. El ser humano sí ve así, pero Dios habló con sabiduría. ¿Usted es o no es? La conciencia de ellos, ¿qué les dijo? Claro, la conciencia de ellos les dijo que eran pecadores. Ahora, aquí mire, no sé si ven ese porcentaje. Aquí dice, bueno, voy a subirle un poquito la tabla. Aquí, los que pertenecen a este grupo, los fariseos, el 99% de las personas que se conocen como cristianas en esta época pertenecen a este grupo, al grupo de los fariseos. Es decir, la mayoría de las iglesias que se conocen como iglesias cristianas no hay ninguna diferencia con los fariseos, no hay ninguna. Son iguales a los fariseos, tienen el mismo corazón. Pero hay un 1% de cristianos que ven con la óptica de nuestro Señor Jesucristo. Los cristianos que ven con esta óptica es porque son a imagen de Dios. Porque para poder ver con esta óptica la persona necesita ser a imagen de Dios. Y bueno, aquí hay una pregunta al final, no sé si ven la pregunta. ¿A cuál de estos dos grupos Jesús les va a decir, nunca los conocí? Porque esto que vamos a tocar es muy delicado, pero Jesús lo dijo. Jesús dijo, muchos en aquel día me dirán, Señor, en tu nombre yo eché demonios, hice milagros, profeticé. Está hablando de las personas que están seguras que son cristianas, por milagros, por profecía, por muchas cosas. Esas personas que están seguras que son cristianas, no tienen duda, ellos no tienen ninguna duda. Pero Jesús a personas así les va a decir, apartaos de mí, nunca los conocí. Uno de estos dos grupos es así. ¿Y por qué aquí dice 99% y aquí 1%? No sé si se acuerden, bíblicamente, ¿por dónde entra la mayoría? En la Biblia dice que la mayoría de gente que cree en Dios, que cree en Cristo, que se identifican como cristianos, la mayoría ¿por dónde está entrando? Por la puerta ancha, la que conduce a la perdición. Las personas no conocen esto, eso no lo enseñan. Las personas únicamente bien tienen su óptica. Por eso, en las que se hacen llamar iglesias, hacen como hicieron los profetas de Acab. Los profetas de Acab, ¿qué hicieron? Le decían a Acab lo que él quería oír. Pero Micaía no fue así. Micaía sí era verdadero profeta de Dios. ¿Y qué pasó con Acab? Recibió fácilmente la palabra de Micaía, se enfureció, lo mandó meter a la cárcel y lo mandó torturar. Que lo metieran en la cárcel con pan de aflicción, con agua de angustia. Lo mandó torturar, así. Pero ¿qué hizo Micaía? Micaía en algún momento dijo, no, espera, ahora sí le voy a decir, ¿no? Micaía dijo, si tú vuelves en paz, Dios no habló por mí. ¿Y qué pasó con él? ¿Volvió en paz? Dice que una flecha fue lanzada a la aventura. Alguien de pronto estaba atirantando el arco y ¡fum! Se le soltó y salió una flecha. Pero esa flecha iba en el aire y ¿quién la dirigió? Dios dirigió esa flecha. Esa flecha fue y entró solamente en la armadura que él tenía, solo había un espacio. Solo había un espacio pequeño entre una juntura y la otra. Por ese pequeño espacio que había, exactamente por ese pequeño espacio, entró la flecha. Porque Dios habló, Dios dijo y Dios no hará. Dios habló y no lo ejecutará. Dios habló a través de su profeta. Todos esos otros profetas, ¿qué eran? Ya lo mostramos al principio y aquí lo terminamos de aclarar de una manera gráfica. Todos esos otros profetas representan a las iglesias que se conocen como iglesias cristianas. Ahora, no estoy diciendo que yo no sea cristiano. Yo soy cristiano, pero hay cristianos de cristianos. Yo fui cristiano fariseo, o sea, cristiano de los que se creen mejor que otros porque ayunan, hacen guerra espiritual, porque diezman, porque ofrendan. Yo fui de ese tipo de cristianos. Pero cuando me encontré con un justo que me predicó el evangelio, supe que yo no era cristiano.
Me predicó el Evangelio. En ese momento me surgían preguntas. Entonces, ¿por qué milagros? ¿Por qué esto? ¿Por qué cuando yo imponía mano la gente se sanaba? Me surgieron todo ese tipo de preguntas. Y me llevó a este versículo que leímos hoy en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 11. Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. Así dice la palabra. ¿Por qué crees que en tu iglesia no te habían mostrado este versículo? ¿Sabes por qué no te lo habían mostrado? Porque eso que están haciendo ellos es con ese poder engañoso. Por eso no te muestran eso. Te van a mostrar otros versículos sacados de contexto para que no conozcas el Evangelio, para tenerte entretenido, entretenida. Y la Biblia dice, si una persona muere sin creer en el Evangelio, esa persona no puede ser salva. La única forma de que alguien sea salvo es por creer en el Evangelio. Ya el tiempo se nos acabó, ya vamos a terminar, pero si tú quieres ver esos videos donde explicamos el Evangelio en detalle, mira por ejemplo el video de ayer. Muchas personas ayer se sorprendieron cuando escucharon el like que dimos el día de ayer. ¿Y dónde lo encuentras? Tanto el de hoy lo vas a encontrar dentro de 1 hora en YouTube. Y el de ayer ya está en YouTube. Entonces, ¿cómo entras a YouTube? Tú ves a nuestro perfil, ves la foto, que es una Biblia azul, ¿no? Es una Biblia azul. Esa foto y debajo aparece el botón de YouTube. Ya, tocas el botón de YouTube y directamente entras y puedes mirar los videos. El video de ayer, lo puedes saber dentro de 1 hora. Y también, si me quieres escribir directamente, me quieres hacer preguntas directas o quieres que yo te muestre cuál es el video, me dices, tú dijiste que hay un video así, yo te puedo guiar a qué video. Te lo puedo enviar. Me escribes directamente a mi WhatsApp. Ahí donde está el botón de YouTube, debajo aparece un botón que es para mi número. Entonces, independiente del país que tú estés, tú guardas ese número, le das a actualizar o esperas 1 hora después de que lo hayas guardado y ya me puedes escribir a través de WhatsApp. Sí, es fácil. Te puedes contactar fácilmente y directamente conmigo o puedes ver los videos allá. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Padre, permite que las personas que hoy escucharon por primera vez la verdadera condición. Satanás dice la palabra que se disfraza como ángel de luz porque la finalidad de Satanás es engañar. Pero ¿cómo engañan? A través de lo que las personas filtran como correcto, como bueno, como verdadero. Las personas asisten a una iglesia, la gran mayoría, en su corazón, para sentirse bien, para solucionar algún problema de salud, para solucionar algún problema económico. Por algo así las personas asisten a la iglesia, igual que ir donde los brujos. Pero ¿quién asiste a la iglesia? Porque sabe que está destituido la gloria de Dios, que está en las manos de Satanás y que quiere pasar de las tinieblas a la luz. Normalmente nadie asiste a las iglesias de esa manera. Casi todo el que asiste a iglesia es por un beneficio personal. Lamentablemente el ser humano no cree en Dios de la Biblia, aunque lleva la Biblia y aunque va a iglesias que supuestamente van a hablar de la Biblia, pero desde el mismo pastor hasta los miembros no tienen nada que ver con Dios. Únicamente buscan su propio beneficio, pero no se dan cuenta que lo único que necesitarían buscar, lo verdaderamente por lo que se deberían lamentar, es por ser pecadores. Eso no lo enseñan, pero aquí lo pueden aprender. Permite que tengan paciencia, fruto del Espíritu y la paciencia. A quienes les has dado oídos para oír, Padre, te pedimos que los tengas acá para que reciban la salvación. Te lo hemos pedido y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.